La clase anterior vimos lo que era el Arquímedes, digamos, tradicional. Lo que es el concepto del principio de Arquímedes, su aplicación en los problemas de peso aparente y peso real y flotación. O sea, todo lo que habitualmente se ve de Arquímedes en cualquier clase de física. Ahora vamos a ver conceptos asociados a Arquímedes y relacionados con el quehacer de la marina mercante. Primero lo que vamos a ver, algunos parámetros de flotabilidad, algunos conceptos. Primero el concepto más importante, que es el de calado, que corresponde a la distancia vertical desde la parte sumergida del cuerpo flotante, que es lo que se conoce como la quilla, hasta el nivel donde está la línea de agua. Aquí está bien descrito el asunto. El calado va desde la quilla hasta el nivel de línea de agua. En los buques, en la práctica, el calado no siempre va a ser constante, sino que vamos a tener calado en diferentes puntos, vamos a tener un calado de popa y un calado de proa. Y se va a hablar de calado medio, cuando el calado no es constante a lo largo de la eslora, producto de la escora o asiento de la nave, que lo vamos a ver posteriormente, esos conceptos. Entonces vamos a definir el calado medio del buque como el calado de popa más el calado de proa partido en dos, es como el promedio de los dos calados. Otro concepto es el volumen de carena, que es el volumen sumergido del cuerpo flotante del buque, lo que llamamos el volumen, tal como dice ahí, el volumen sumergido. O sea, el volumen que está debajo de la línea de agua del buque, el volumen del buque que está debajo de la línea de agua es el volumen de carena, y el volumen que está sobre la línea de carena es lo que se llama la reserva de flotabilidad. ¿Ya? Estamos viendo los conceptos más básicos. Otro concepto, el desplazamiento. Esta es una rareza para nosotros los físicos, porque en física habitual el desplazamiento se relaciona con distancia, aquí ustedes lo relacionan con peso. Entonces el desplazamiento aquí se conoce como el peso del cuerpo de flotación o buque. El peso del buque en términos simples, y además el desplazamiento según Arquímedes será igual al peso del líquido desplazado por la carena, por su carena. En el fondo, el desplazamiento va a ser igual al peso del buque y va a ser igual al empuje del buque en ese instante, en esa situación. Y al respecto podemos hacer algunas definiciones de lo que se llama el desplazamiento en lastre, que es el desplazamiento sin carga comercial, solamente con pretexto, o sea, el desplazamiento con el buque vacío, con su mínimo para que pueda funcionar, para que pueda moverse. Y tenemos lo que se llama el desplazamiento máximo, que es el desplazamiento con carga comercial. O sea, lo máximo que puede llevar, incluyendo la carga comercial. Francobordo es la distancia vertical desde el agua hasta la cubierta superior. Línea de crujía es lo que dice el eje de simetría longitudinal del casco que va de proa a popa. Aquí están descritos esos conceptos. Y puntal, que es la distancia vertical desde la quilla hasta la cubierta superior. Y aquí vamos a definir lo que es el centro de carena o boyantez. El centro de carena o boyantez CB es el punto en el cual se considera que actúa el empuje, que va a corresponder al centro de gravedad del fluido desplazado o reemplazado por el cuerpo. Aquí entran a jugar dos factores: el centro de gravedad del cuerpo, del buque propiamente tal, que sería este punto donde se aplica el peso del sólido, y el centro de boyantez, que sería el centro de gravedad de la parte sumergida, que es de ahí donde se aplica el empuje. En general, la altura del centro de gravedad o carena sobre la quilla, que es lo que vamos a llamar KB, va a depender claramente de la forma del volumen sumergido de carena. Así podemos considerar dos casos especiales de interés, siendo C el calado. Un volumen de carena rectangular, que es el caso que vamos a ver nosotros más habitualmente, que es analizar buques o embarcaciones en forma de cajas. Que en este caso el centro de carena rectangular va a ser 0,5 por el calado.
Y en un buque de formas llenas, el KB va a ser 0,53C, que es un buque con una forma un poco más tradicional. ¿Ya? Otro concepto que nos va a interesar va a ser el de toneladas por centímetro de inversión, cuya definición es la siguiente: corresponde a la masa que debe ser cargada o descargada en una nave para aumentar o disminuir su calado en un centímetro. Se sabe que el aumento de calado, esta debería haber una C y no un punto, debería generar el empuje extra para soportar la masa agregada. O sea, si cargo un cuerpo, se hunde el buque, aumenta el calado, y al aumentar el calado aumenta el empuje, y ese empuje adicional que permite sostener la masa adicional que se agrega. Y el TPC, que se suele medir en toneladas por centímetro, partido en centímetros, está dado por la siguiente expresión: TPC, que es el área del plano de agua de la nave, típicamente en metros cuadrados, la densidad del líquido en toneladas partido en metros cúbicos. Por ejemplo, si es agua dulce se suele ocupar 1 tonelada partido en metro cúbico, si es agua de mar es 1,03 toneladas partido en metro cúbico, y 100 un factor de conversión. Entonces aquí uno coloca el área en metros cúbicos, metros cuadrados, la densidad en toneladas partido en metro cúbico, este factor de conversión, y con eso tenemos las toneladas por centímetro de inversión en toneladas partido en centímetros. Esta área del plano de agua, este es un detalle importante, es un área que en los buques reales va variando, va cambiando, porque como el buque no tiene, por lo general no tiene formas rectangulares, esta área va a ir cambiando a medida de que se va hundiendo el buque. Por tanto, el TPC en estricto rigor va variando. Para los casos que vamos a analizar nosotros, que son buques rectangulares, que son cajas, esta área siempre va a ser la misma, va a ser eslora por manga. Pero los buques reales, a medida que nos vamos hundiendo, va a ir variando este factor. Un dispositivo, este es un con el video que les mostré en la clase anterior, dice un hidrómetro o densímetro, es un dispositivo que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos, tal como la del agua, en que el buque flota sin tener que calcular antes la masa y el volumen. Normalmente está hecha de vidrio con un lastre en la base para que flote en forma vertical en el líquido, y está graduado en kilogramos metro cúbico. Entonces, el principio de funcionamiento tiene que ver con el principio de Arquímedes. Como el empuje es igual al peso, es fácil ver que el densímetro se va a hundir más o menos si la densidad es menor o mayor que la del líquido que se calibra. Entonces se introduce este dispositivo, se ve hasta donde se hunde, y en la línea de agua, la marca que coincide con la línea de agua, se puede ver la densidad del líquido. ¿Ya? Entramos aquí al concepto de escora. La escora corresponde a la inclinación con respecto a la vertical que un cuerpo de flotación experimenta hacia una de las bandas, ya sea la banda de babor estribor, y dependiendo de su duración, las escoras se pueden clasificar en momentáneas o list, o permanente o hill. Se suele hablar de bucle adizado cuando el buque está completamente derecho, o sea, con su eje de simetría vertical, de simetría como el que mostramos acá, totalmente vertical. Cuando está escorado, cuando ese eje de simetría vertical está girado en un cierto ángulo teta. Se puede hablar primero de lo que se llama la escora momentánea, que también es conocida como balance, que se produce debido a fuerzas externas momentáneas, tales como el viento o mareas que pueden sacar al buque de su posición de reposo vertical. En este caso, el peso y el empuje no quedarían en la misma línea de acción, se produciría un desplazamiento del centro de boyantez o del punto donde se aplica el empuje. El peso permanece fijo en la misma posición y se desplaza al punto de aplicación del empuje. Y lo que va a ocurrir es que se va a generar un torque estabilizador que va a tender a eliminar la inclinación y devolver al buque a su situación adrizada. Esto se va a analizar con detalle en el próximo semestre, en el 310, donde van a ver el tema de estabilidad. Todo el tema de estabilidad de buques. Que eso, por cierto, va a ser una introducción a los grandes cursos de estabilidad que van a tener en los ramos de carrera. ¿Ya? Esto es tómenlo como una breve introducción nomás.
Por otra parte, la escora permanente se produce se produce su origen en fuerzas internas permanentes como carga o pesos mal estivados. Resulta importante ver cómo distribuir los pesos dentro del buque, porque si se distribuyen de mala manera, podemos encontrar unas situaciones que el centro de gravedad y el centro de buoyantez queden alineados, tal como se ve acá, donde el peso no queda en la línea de crujía y coincide con la línea de acción del empuje, por lo tanto no va a haber power restaurador y lo que vamos a tener una escora permanente. Peor aún, si el centro de gravedad está más desalineado, se puede producir un torque, pero un torque que haga que esto gire de campana. Aquí tenemos un ejemplo de la situación que ocurrió, de una situación en que pasó esta situación. Una situación de escora permanente. Aquí tenemos el Mitsui Carrier OSK, un buque el Mitsui Carrier OSK con escora permanente de 16 grados a 12 millas náuticas de las costas de Alaska en agosto del 2006. Lo que sucedió acá es que las cubiertas del buque sufrieron daños por los vehículos que se soltaron, o sea, tenían vehículos en el interior, se soltaron de algunos amarres, se fueron todos hacia un lado y se produjo un efecto de escora permanente. También se dañaron sistemas de cloacas, de incendio y de CO2. Todo eso por un problema de que debido a que se produjeron daños en las cubiertas, debido a que se soltaron vehículos, el buque quedó mal estivado. Y quedó con escora permanente. ¿Ya? ¿Cómo se corrige la escora? Existen en el buque sistemas antiescoras. Una manera es jugar con el bombeo de agua de vapor a estribor, con sistemas especialmente cuando se produce carga y descarga de productos al buque, cuando se sacan los productos del buque se entran. Entonces, para poder mantener el buque aderezado, se hace un bombeo de agua del lastre de vapor a estribor de tal manera que siempre la carga esté bien distribuida y el buque quede absolutamente compensado. ¿Qué formas se pueden ocupar para medir la escora? El ángulo de escora permanente de un buque es un parámetro importante que es determinado por un dispositivo electrónico denominado inclinómetro, o en forma más simple, mediante un péndulo de aproximadamente 1 metro de longitud con una plomada, que es en términos simples, como una cuerda con una piedrita que se cuelga verticalmente. Que es un péndulo que tiene la plomada en un depósito con líquido que permite controlar la oscilación generada antes de alcanzar la vertical. Y ahí se fija la escora, un método que se usa para poder determinar la inclinación del buque. En forma más simple, busco un palo que vaya alineado con la vertical del buque, cuelgo esta cuerda con la piedrita y veo qué ángulo forman. Si el péndulo, si la cuerda con la piedrita quedan apegados al palo del buque, entonces no hay escora, pero si queda colgado y si no hay una pequeña inclinación, tenemos escora. Finalmente tenemos el concepto de asiento, que corresponde a una escora que el buque puede experimentar ya hacia babor o hacia estribor, hacia popa o hacia proa, o sea, de adelante hacia atrás. Es una escora del buque que puede experimentar hacia popa, que es lo que se llama apopado de positivo, que sería este caso de acá, o hacia proa, que es aprobado de negativo, sea inclinado hacia atrás o inclinado hacia adelante. Esta es una escora que no se define por ángulo de inclinación, se define por diferencia de calados observado entre popa y proa. Se define de que el asiento es el calado de popa menos el calado de proa. Si el calado de popa es mayor que el calado de proa, entonces vamos a tener un asiento positivo. Y si el calado de proa es mayor que el calado de popa, vamos a tener un asiento negativo. ¿Ya? Y eso es todo lo que tengo que decir respecto. Voy a ver si puedo mostrar algún ejercicio chico.
Determinar el calado, francobordo, volumen de carena y reserva de flotabilidad del paralelepípedo de la figura de 30 toneladas de desplazamiento que flota en agua dulce y en agua salada. Generalmente la eslora en la manga es mucho menor que la eslora. En este caso es mayor. Pero dada la forma en que está distribuido esto, esto sería la manga. Esto sería la eslora. Y esto sería el puntal. El buque. Además, se nos pide analizar esto en agua dulce y en agua salada. En agua dulce implica que la densidad en este caso sería... La única diferencia es que cambia la densidad. 1000 kilogramos metro cúbico. Y en agua salada la densidad sería aproximadamente 1030. Voy a resolver primero el problema en términos generales y después voy a aplicar los números. Entonces tenemos de que aquí tenemos la embarcación. Voy a dibujarla con este recuadro y vamos a tener, esta embarcación va a tener un peso, W, y vamos a tener un empuje. Al empuje este le vamos a poner E sub B. No le voy a colocar E al empuje porque el E se suele ocupar para la eslora, para no confundir notación. Entonces aquí vamos a tener de que el peso va a ser igual a E sub B, para que haya equilibrio. El peso sería la masa del cuerpo. Dicen que el cuerpo tiene un desplazamiento de 30 toneladas, masa por G. Hay una cuestión que es rara, que es bien particular de ustedes, que ustedes confunden el peso con la masa indistintamente, porque desplazamiento se refiere a peso, pero toneladas es unidad de masa. Yo voy a tomar toneladas como masa. Y el empuje va a ser la densidad del líquido por G por el volumen de carena. Y el volumen de carena va a ser eslora por la manga por el calado. Entonces, ¿qué expresiones vamos a tener aquí? Nos piden calado, francobordo, volumen de carena y reserva de flotabilidad. Entonces, de aquí se puede deducir, si hacemos la igualdad, que M por G es igual a la densidad del líquido por G por eslora por manga por carena. Por lo tanto, el calado va a ser la masa
partido en la densidad por E por M. Ese sería el calado. Y teniendo el calado tenemos todo lo demás. Teniendo el calado tenemos todo lo demás, porque teniendo el calado, la reserva de flotabilidad sería el puntal, no, el francobordo sería el puntal menos la carena, menos el calado. El volumen de carena sería el lora por manga por carena, y la reserva de flotabilidad se puede escribir de varias maneras. Sería E por M por el francobordo, o puede ser el volumen total menos el volumen de carena, donde el volumen total sería EMP, o es lora por manga por puntal menos carena. Entonces, con esto tenemos todos los 4 datos que necesitamos calcular. Que sería carena, francobordo, volumen de carena y reserva de flotabilidad. Ahí tenemos los 4. Entonces, lo único que hay que hacer es para cada caso reemplazar el ρ correspondiente, tenemos el calado y con el calado sale todo lo demás. Entonces, para agua dulce, vamos a tener que la carena va a ser la masa, que son 30 toneladas, que sería 30 por 10 a la 3 kilos, por 1000 kilogramos metro cúbico, por la eslora, que es 20, y por la manga, que es 24. Se simplifican los kilos, y eso nos va a dar 30 exponente 3 dividido en 1000 por 20 por 24. Eso nos va a dar un calado de 0,0625 metros. Ese sería el calado del buque. Teniendo el calado tenemos todo lo demás. Francobordo sería el puntal. El puntal en este caso sería 10 metros. Menos estos 0,0625. Que nos daría un francobordo de 9,9375 metros. El volumen de carena sería eslora 20 metros por 24 metros por 0,0625 metros.
lo que nos daría un volumen de 30 metros cúbicos. El volumen total, que es 20 metros por 24 metros, por 10 metros, que sería el volumen total de la caja. Eso nos daría un volumen total de 4.800 metros cúbicos. Y la reserva de flotabilidad, que sería el volumen menos el volumen de carena, que sería 4.800 menos 30 metros cúbicos, que sería 4.770 metros cúbicos. Eso sería para agua dulce. Ahora, para agua salada, que sería agua de mar, es la misma secuencia, pero lo único que cambia es la densidad del líquido. Entonces voy a hacer algo bien Barça acá. Tremendamente Barça. ¿Ya? Sería exactamente la misma cosa, pero lo único que cambia acá es que esta densidad en vez de 1000 es 1030. Entonces nos quedaría, la práctica significa que este 0 cambia por un 3 acá. Entonces eso va a llevar a que esto no sea 0,0625, nos daría 30 por 10 a la 3 dividido en 1030 por 20 por 24, 0,0607. Cambiaría el calado acá, o sea, se reduciría el calado. Tenemos un líquido más denso, por lo tanto tenemos menor calado. Esto cambia el francobordo. Que sería 0,607 y nos daría 9,9393. El volumen de carena voy a tirar estos metros cúbicos para allá. Esto sería 607, que sería 20 por 24 por 0.0607, nos daría 29,14. O sea, va a bajar un poco el volumen que está sumergido por el hecho de estar en un líquido de densidad mayor. Entonces, esto es lo que yo quería. Aquí está. Ya. Este volumen se mantiene igual.
Bien. Entonces ahora pasaría a ser 4.800 menos 29,14. Esto sería 4.770. Esto agregaría una reserva de flotabilidad levemente mayor. $4.770,86 metros cúbicos. La misma secuencia. Ahí tenemos para agua dulce y para agua salada. Este es como un primer ejercicio en donde estamos viendo el tema de los cálculos de parámetros de flotabilidad. Dice lo siguiente: para una chalana de 10 metros de eslora, 3 metros de manga y 2 metros de puntal que flota en el mar, determinar TPC de la chalana y número de toneladas que debo agregar para aumentar calado en 50 centímetros. Entonces aquí regiría la fórmula del TPC. Que es el área de la intersección del buque con la línea de agua, que el área del buque con la línea de agua, por la densidad partido en 100, esto queda expresado en toneladas partido en centímetros. En este caso, como el buque es una caja, esta área de línea de agua va a ser constante, que va a ser la eslora por la manga. La eslora en este caso es 10 metros, la manga 3 metros. Lo que nos daría un área de 30 metros cuadrados. La densidad, como es agua de mar, sabemos que el valor es 1030 kilogramos metro cúbico, pero hay que aproximar este valor a toneladas partido en metro cúbico, y eso sería 1,03 toneladas metro cúbico. Hay que usar la densidad en toneladas. Entonces esto nos va a quedar 30 por 1,03. Partido en 100 toneladas partido en centímetros, donde el TPC va a ser 30 por 1,03 dividido en 100, 0,309. Entonces ese sería el primer resultado. El resultado de la pregunta A. En la B, dice el número de toneladas que debo agregar para aumentar calado en 50 centímetros. En este caso, el TPC tenemos la definición de TPC, que sería cambio de masa partido por cambio de calado. Me refiero al cambio de masa porque es cambio de masa, esto sería masa que entra o sale, según sea el caso, y delta C sería aumento o disminución de calado. Ahora, de aquí nos piden la masa, en el enunciado nos piden la masa, número de toneladas que debo agregar para aumentar el calado en 50 centímetros. Entonces tengo que calcular el cambio de masa, por lo tanto delta M sería el TPC por delta C.
donde delta C es 50 centímetros. Necesito aumentar en 50 centímetros el calado. El TPC lo tengo, que lo calculé en la vez en el problema anterior, que sería 0,309 toneladas partido en centímetros por el delta C, que son los 50 centímetros. Entonces, nos va a quedar 15,45 toneladas. Por lo tanto, la masa que hay que agregar son 15,45 toneladas. Ese sería el resultado final.